Hola pianistas y futuros pianistas. En este video te voy a enseñar cuáles son los acordes menores del piano de una manera simple y rápida. Además te diré cómo puedes sacar los acordes de cualquier canción. Los acordes menores en el piano son muy similares a los acordes mayores, y aquí te vamos a enseñar cómo construir esos acordes y cómo tocarlos en el piano. Un acorde menor se forma de un modo muy similar a un acorde mayor. Estos dos tipos de acordes son acordes triadas, porque tienen 3 notas. La única diferencia entre un acorde menor y un acorde mayor está en la segunda nota del acorde. Los acordes mayores utilizan una mayor, mientras que los acordes menores utilizan una menor. Supongamos que queremos sacar el acorde de Do menor. La nota fundamental de este acorde es el Do. La nota que forma una tercera menor con el Do es el Mi bemol. Dado que la distancia entre Do y Mi bemol es un tono y medio, si quisiéramos formar el acorde de Do mayor, utilizaremos el Mi, porque es la nota que se encuentra a 2 tonos de Do. Antes de mostrarte cuáles son los acordes menores en el piano, déjame explicarte algo que te ayudará a entenderlos de una manera mucho más simple. Ah, y por cierto, si no te has suscrito, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas de los videos de nuestro curso gratuito de piano. Acordes menores de las notas naturales en el piano. En esta sección te mostramos las notas correspondientes a cada acorde, tomando como fundamentales las 7 notas naturales. Existen 3 acordes menores que se constituyen únicamente con teclas blancas. Estos son el acorde de Re menor, Mi menor y La menor. El resto de acordes menores de las notas naturales utilizan una tecla negra. Toca los acordes en el piano. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta cuando se toca el piano es utilizar la digitación correcta. En el caso de los acordes menores, esto es muy sencillo, porque la digitación es la misma para todos ellos. En estado fundamental, la digitación es siempre 1, 3, 5. Es decir, debe utilizarse el dedo pulgar, el dedo medio y el dedo meñique. Si se toca la primera inversión del acorde, es más natural utilizar en general la digitación 1, 2, 5. Para la segunda inversión, la digitación más habitual es otra vez 1, 3, 5. Los acordes menores son Do menor, Do, Mi bemol y Sol. Re menor, Re, Fa y La. Mi menor, Mi, Sol y Si. Fa menor, Fa, Sol sostenido y Do. Sol menor, Sol, Si bemol y Re. La menor, La, Do y Mi. Si menor, Si, Re y Fa sostenido. Antes de terminar, déjame darte unos consejos para que suenes mejor al momento de tocarlos. Cuando el acorde se toca con la mano derecha, puede utilizarse la mano izquierda para acompañar el acorde con un bajo. En general, se utiliza el dedo pulgar de la mano izquierda para tocar la nota fundamental del acorde, pero también puede tocarse un bajo doble con el dedo pulgar y el dedo meñique de la mano izquierda. Cuando se toca alguna inversión del acorde con la mano derecha, también puede tocarse como bajo la nota más grave del acorde. Este recurso se utiliza para potenciar la inversión. Por ejemplo, si tocamos el acorde de Do menor, en estado fundamental acompañaríamos el acorde tocando un Do con la mano izquierda. Si en cambio tocamos la primera inversión del acorde, podríamos tocar un Mi con la mano izquierda. Ahora tú ya sabes los acordes menores. Te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios y me digas de qué quieres que se trate nuestro próximo video. Además, si tocas aquí, podrás ver nuestro curso gratuito de piano. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!